Buenos días con todos. Un, un gusto saludarlos. Soy Jorge Muñiz, socio fundador del estudio Muñiz Olaya Meléndez Castro Ono y Herrera. Para nosotros es un gusto conversar con ustedes esta mañana por un tema vital en el mundo empresarial de hoy en día, que es el tema de lo que se refiere a la Ley de Control de Concentraciones Empresariales, o llamada Ley de Fusiones. Como ustedes saben, antes del cierre del Congreso el año 2019, el decreto de urgencia fue emitido por el gobierno del expresidente Vizcarra, el decreto de urgencia número 13, que estableció la Ley de Control de Concentraciones Empresariales. Posteriormente a esa norma, el nuevo Congreso, en enero del 2021, emite la ley digamos, plantea la ley 31112, la cual, por insistencia, es promulgada por el propio Congreso a raíz de la oposición del Ejecutivo. Esta ley señala que para que entre en vigencia tiene que, en primer lugar, reglamentarse a los 15 días posteriores que se establezca el reglamento de la propia ley y a los 15 días posteriores a que se cambie la estructura del INDECOPI. En este caso solamente se ha dado el primer reglamento y el segundo aún no, lo cual significa que la ley aún no está en vigencia. Habría que esperar 15 días después que se promulgue este decreto supremo. Para nosotros, como estudio de abogados, es un tema que nos ha llevado con mucho tiempo de análisis y de profunda cavilación al respecto. Como ustedes saben, tengo el honor de haber fundado yo INDECOPI el año 92. Este es un tema que siempre se trajo a colación si Perú debía adoptar las leyes que en otros países se habían establecido sobre control de fusiones. Ya existía un antecedente en el Perú, que es el control de fusiones de empresas eléctricas o servicios eléctricos, pero de alguna manera siempre se pensó, por lo menos es mi pensamiento personal, que el Perú no había todavía llegado a una madurez en el campo del desarrollo empresarial para entrar a un control de esa naturaleza. Recién, a partir de los años 90, se va creando un clima de inversión, un clima de desarrollo económico, un clima que da la posibilidad de que vengan más inversiones o que capitales peruanos puedan también tomar otras actividades y fusionarse con otras empresas. Por lo tanto, en mi opinión, estábamos en un pleno desarrollo y por lo menos madurez de lo que significa el mundo empresarial y todo lo que constituye nuestra plataforma de desarrollo privado. Puesto así, ahí viene una discusión larga, ya más que todo, yo diría política. Ya sabemos qué ocurre hoy día en el mundo con relación a estos criterios. Y bueno, ya estamos frente a estas normas. Así que, para ir a un análisis técnico, riguroso, de lo que implica la aplicación de esta norma, especialmente la ley 31112, voy a presentar a mis socios, al socio principal, al doctor Mauricio Olaya, a quien ustedes conocen, es un abogado destacado, sobre todo en el tema de fusiones y adquisiciones. Mauricio ha logrado, creo yo, a lo largo de toda su carrera profesional, una distinción en ser uno de los mejores especialistas en el país sobre este tema. Y también me acompaña el doctor Pierino Stucchi, quien además es socio senior del estudio, próximo a tener, como nosotros, una buena ubicación en el estudio en materia de su desarrollo empresarial, perdón, en su desarrollo profesional. Y él es el socio director del área de competencia del estudio. Con los años que tiene él de experiencia, haber trabajado 15 años en INDECOPI y haber tenido también a su cargo otras obligaciones y, digamos, retos profesionales, lo lleva a ser considerado también uno de los especialistas en estos temas vinculado a lo que son concentraciones empresariales. Él me acompañó en la última adquisición que se hizo en el Perú, que fue una adquisición muy importante, que fue de parte de un cliente nuestro, la empresa china Tres Gargantas, que adquirió la empresa Luz del Sur, la empresa eléctrica de distribución eléctrica Luz del Sur. Él me acompañó en todo este proceso
en el cual Indecopi tenía, de acuerdo a ley, que dar su respuesta afirmativa o negativa a esta adquisición por parte de este cliente chino. Fue exitosa y finalmente obtuvimos esa resolución en el mes de abril del año pasado. Así que dejo con ustedes tanto al doctor Mauricio Olaya como al doctor Stucky para esta exposición que consideramos de vital importancia hoy en el mundo empresarial. Adelante, Mauricio. Muy buenos días con todos. Vamos a empezar esta presentación con el doctor Pierino Stucky, quien nos va a facilitar el contexto en general y la aplicación técnica de las normas, para luego ya entrar en la parte final a identificar el impacto de esta normatividad en el desarrollo de los procesos, tanto a nivel macro como micro, de fusiones y adquisiciones en el Perú. Adelante, Pierino. Gracias, Mauricio. Buenos días para ti. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos nuestros clientes y amigos presentes. Tenemos para esta primera parte de contenido una presentación que vamos a proyectar. Adelante, Rocío, por favor, que nos va a servir como un esquema y una ayuda para poder seguir ordenadamente los contenidos de esta nueva regulación. Así que le ponemos modo de presentación. Muchísimas gracias. Lo que queremos en esta primera parte es presentar en 5 segmentos el contexto, cuáles son las operaciones controladas en el Perú a partir de la vigencia de esta ley, luego el procedimiento, luego una sorpresa que ha traído la reciente reglamentación. Vamos a entrar en detalles donde los umbrales que estaban en la ley han perdido alguna utilidad, porque el Indecopi ahora va a poder controlar de oficio aquello que le genere preocupación después de que se produzca una fusión o adquisición. Vamos a entrar a esos detalles. Y finalmente, en el último segmento vamos a presentar algunas ideas de contenido regulatorio a tener en cuenta. Pues luego prosigue Mauricio para poder hacer el desarrollo del impacto sobre las fusiones y adquisiciones en el país. En el primer punto, en contexto, siguiente por favor, quisiéramos ubicar un poco lo que ya hacía Indecopi y lo que va a hacer ahora. Lo que ya hacía Indecopi en este ámbito de la defensa de la competencia, llamada en términos legales derecho de la competencia, está en el segmento superior, en el recuadro donde indicamos control de conductas. Allí, desde que Jorge fundó el Indecopi precisamente, ¿no? Justo nos recordábamos eso ayer que preparábamos la presentación, pues ya el Indecopi tenía el mandato claro de perseguir y evitar, naturalmente sancionando y corrigiendo, los abusos de posición de dominio, cuando una empresa tiene un tamaño determinado, significativo, participación de mercado, una marca poderosa, un sistema de aprovisionamiento que no es replicable, según el cual la competencia no le hace el efecto que debería, es decir, no la disciplina en su actividad cotidiana. Cuando una empresa tiene dominio no puede abusar, no puede discriminar a sus clientes, no puede plantear contrataciones atadas para vender aquello que al cliente no le interesa y atarlo con aquello que es un producto o servicio en el que tiene dominio y es un recurso escaso. Y eso lo ha perseguido Indecopi ordinariamente. Vale decir, en los últimos años, en la práctica lo ha dejado de perseguir un poco, pero es parte de su función, es decir, perseguir conductas indebidas, que cuando ocurren se detectan rápido y se corrigen porque afectan la competencia. En ese primer segmento de lo que ya venía haciendo Indecopi están los cárteles, es decir, aquellos sistemas donde los competidores, lo cual está prohibido, se ponen de acuerdo para fijar un precio claramente con intención de elevarlo, o repartirse clientes, o repartirse licitaciones en un ámbito competitivo el que corresponda. Eso Indecopi ya lo castigaba, lo perseguía y lo sancionaba. Vale remarcar que en abuso de posición de dominio su actuación estuvo un poco rezagada, y esto va a tomar importancia más adelante. Lo nuevo, siguiente por favor, es lo que marcamos con la flecha roja. Esto es lo que va a entrar
en aplicación muy pronto, que es lo que se llama ya no un control de conductas, sino un control de estructuras. Indecopi ahora, en esta novedad regulatoria, va a tener a cargo el control, usualmente previo, de fusiones y adquisiciones, donde, bajo ciertas condiciones, tendrá el mandato legal de o impedir o condicionar aquellas operaciones que puedan restringir significativamente la competencia. Es decir, dicho con mucho respeto, va a tener que plantear como actos de adivinación de mercado para tratar de postular y pronosticar qué ocurrirá, cómo la competencia podría afectarse o atenuarse significativamente y a partir de allí colocar medidas correctivas anticipadas o eventualmente en última instancia denegar una fusión o adquisición entre quienes eran competidores o entre quienes están en diferentes puntos de una cadena productiva o de prestación de servicios. Eso es lo nuevo en el esquema de lo que llamamos supervisión de la competencia. Siguiente, por favor. Hay que notar que a diferencia de lo que ocurría siempre, yo recuerdo que el último año donde hubo una amenaza regulatoria de este tipo fue el año 2005, que llegó hasta puertas del Congreso un proyecto de ley, porque siempre han habido proyectos de ley con este propósito de controlar estructuras, de controlar fusiones y adquisiciones, pero siempre Indecopi mantuvo institucionalmente un equilibrio y una alerta, diciéndole a los legisladores, al Congreso en particular, tengamos cuidado porque no toda legislación que se aplique en países desarrollados del mundo, que tienen mercados maduros, otras dimensiones, son legislaciones que necesita el Perú. Y el Perú se mantuvo así en un buen clima, es decir, donde había libertad de transacción para fusiones y adquisiciones empresariales, hasta que esto ha cambiado en los últimos años. Las últimas dos gestiones del Indecopi claramente han apoyado el proceso. En una parte inicial lo apoyaban silenciosamente y ya luego lo terminaron apoyando públicamente. Y en el fondo, allí es donde se produjo el cambio en la situación. Al apoyar Indecopi y al haber un interés político en el Congreso, y como decía Jorge al inicio, el presidente Vizcarra ya había publicado un decreto de urgencia sobre la materia, se creó el escenario perfecto para que esta regulación ya indudablemente sea de prontísima aplicación. Siguiente, por favor. Pero antes de entrar al contenido, por eso queríamos darles el contexto, estamos en medio de lo que, con mucha serenidad, francamente, pero es inocultable, debemos reconocer como una crisis normativa. Eso es tan complejo de explicar porque hay una serie de normas que se superponen, pero en el fondo, procurando una síntesis, diremos lo siguiente. El presidente Vizcarra, expresidente ya, cuando había disuelto el Congreso, que recordó Jorge al inicio, emitió un decreto de urgencia en el año 2019 llamado la Ley de Control de Concentraciones Empresariales, que tenía ya el objetivo de controlar las fusiones y adquisiciones en el país. Ese decreto de urgencia planteó una fecha fija para entrar en vigencia y dijo, entraremos con este decreto en vigencia a finales del año 2020. Luego, como se notaba que esta regulación era compleja, estábamos en una situación de pandemia que, claro, también hacía ver que no era recomendable tener una limitación de este tipo a la libertad de transacciones empresariales, dijo no, vamos a prorrogar y se emitió una ley de prórroga para que este decreto entre en vigencia el 1 de marzo de este año, es decir, hace 17 días. Pero en el camino, el Congreso se restableció con nuevos congresistas que dijeron lo que era obvio. Este decreto de urgencia es inconstitucional porque por decreto de urgencia, por ejemplo, no se podría aprobar un nuevo código penal o un nuevo código civil. Los decretos de urgencia son para legislación urgente, temporal, no para normas con vocación de permanencia. Entonces tomó el contenido del decreto de urgencia, lo hizo ley, dicho en simple, y le agregó algunos elementos
que en el fondo empeoraron la regulación y que también veremos en esta presentación un poco más adelante. Pero esta ley no tenía una fecha fija de entrada en vigencia. Dijo, entraré con esta ley en vigencia el Congreso al cabo de 2 actos reglamentarios. Uno sobre la ley, que debiera realizarse 15 días después de la publicación de esa ley en enero de este año, y luego 15 días más para que se publique un segundo reglamento que modifique la estructura del Indecopi para que luego de 15 días más la ley entre en vigor. Y esto no ha ocurrido. Y como esa ley, la que está todavía reglamentándose, no ha entrado formalmente en vigor, en vigencia, nunca derogó el decreto de urgencia. De hecho, el objetivo del Congreso, objetivo fallido, era adelantar la entrada en vigencia de esta regulación, no pudo hacerlo, entró en vigencia el decreto de urgencia que no está reglamentado y que en pocos días, cuando el segundo dispositivo reglamentario de organización del Indecopi se emita, y 15 días luego, será derogado este decreto de urgencia y esta ley, finalmente, en este caos, miren qué complejo es explicarlo, es sumamente difícil entender cómo es que ha podido pasar algo así en el país. Esta ley 31.112 entrará en vigencia pronto en este contexto caótico. Uno podría decir, hoy está vigente el decreto de urgencia, sí, pero será por muy pocos días. ¿Es exigible? Parece que no. Parece que no, porque como no tiene reglamentación, en el fondo no tiene los detalles necesarios para obligar a las empresas a solicitar autorización. ¿Qué es lo que debe ocurrir aquí? Pronto se publica la regulación sobre la organización del Indecopi y en 15 días más esta ley y todo este nuevo sistema entrará en vigencia. Siguiente, por favor. Solo una nota adicional. Claro, esa regulación que había para controlar fusiones y adquisiciones en el sector eléctrico ya quedó derogada también y se le aplicará el régimen general de la ley 31.112. ¿Cuándo va a entrar en vigencia esta ley? Pues como ya decíamos, en un momento indeterminado, por eso estamos en esta situación compleja. En ese mismo momento indeterminado, cuando salga el segundo reglamento, entrará en vigencia el primer reglamento que ya se publicó hace unos días atrás. Entrará en vigencia también el segundo reglamento que será publicado y comenzarán a emitirse desde Indecopi lineamientos para, en un tercer nivel de regulación, terminar de afinar algunos detalles. Claramente lo que habrá es una sobrecarga regulatoria, pero vamos a estar naturalmente preparados para administrarla. Siguiente, por favor. ¿Qué operaciones están sujetas al control previo? Y quiero remarcar control previo, porque vamos a ver un poco más adelante que puede haber un control posterior también. Así que en esta primera parte vamos a marcar qué operaciones están sujetas a un control previo notificado por anticipado al Indecopi. Siguiente. Dice la ley, y básicamente lo que hace es referir las operaciones de concentración típicas, ¿no? Las fusiones, cuando 2 o más agentes económicos se hacen uno, o cuando empresas deciden constituir, ¿no?, una nueva empresa de control conjunto o desarrollan un joint venture, o cuando se produce una adquisición, ¿no?, donde una compra acciones de otra, ¿no?, o participaciones y toma el control de manera directa o indirecta, o también la ley refiere que será una operación de concentración, la compra de un activo o un conjunto de activos operativos, esos que generan ingresos, ya precisa el reglamento, que permiten mantener participación de mercado o aumentar participación de mercado. Típicamente nos referimos a plantas industriales, maquinarias o algunos bienes de capital. Ese es el conjunto de operaciones que están en el marco, digamos, objetivo. Allí se aplicará este posible control previo. Claramente estarán excluidas las operaciones internas entre empresas que ya son parte de un mismo grupo, es decir, si una compra acciones de la otra para controlarla, en el fondo el grupo se mantiene bajo el mismo control general, el control grupal, ahí no hay cambios, con lo cual están excluidas.
Si alguna de estas operaciones produce efectos fuera del Perú, Indecopi no tiene competencia, por eso es parte de la exclusión. Cualquier operación de fusión o adquisición donde hubiera alguna temporalidad marcada por la ley, por ejemplo, si estamos pensando en un escenario de procedimiento concursal, donde temporalmente unos acreedores toman el control de una operación, pues ese mandato temporal no estará bajo el ámbito de aplicación de esta ley. Y si empresas financieras compran acciones, por ejemplo, y no ejercen derecho a voto, lo hacen básicamente pues, para tener inversiones, por ejemplo, del portafolio, pues tampoco estarán incluidas en esta operación, en este control de operaciones. Siguiente, por favor. Entonces, si hay una fusión, una adquisición, una constitución de empresa en común o un contrato asociativo o una adquisición de activo productivo operativo, y la clave es que implique la transferencia o un cambio de control, allí, ese es el segundo percutor importante, entendido como que se genere un cambio en la influencia o en el dominio decisivo y con vocación de continuidad o de permanencia sobre un agente económico, allí esa fusión o adquisición que genera cambio de control estaría ya encuadrándose en este marco de ir al Indecopi para pedirle autorización. Eso podrá ocurrir, como ya decíamos, por adquisición de activos o por derechos o contratos que nos permitan esa toma de control. ¿Qué dice la ley? Se va a evidenciar cuando ese que controla y que antes no lo hacía puede determinar la estrategia competitiva del controlado, que era el objetivo de la transacción. Siguiente. En ese encuadre, la tercera fase para estar claros en que debemos acudir al Indecopi cuando hay una fusión o una adquisición que implica un cambio de control, debe adicionalmente verificarse que se cumplan dos umbrales objetivos, siguiente, que revelan la magnitud, la materialidad de la operación, es decir, que nos permitan, con un criterio objetivo, saber que su impacto es significativo en el mercado peruano. Y esos llamados umbrales son en realidad sumas monetarias. Vamos a referirnos primero al valor de ingresos. Y lo que dice es, si hay una fusión o una adquisición con cambio de control que cumple con primer umbral conjunto, ¿no? Que es una suma, donde los participantes, ¿no? En el cálculo de suma de sus ventas o ingresos brutos, de todos los participantes superan 118.000 UITs, gruesamente entre 145 y 150 millones de dólares, dependiendo de cómo se nos mueva el tipo de cambio. Es decir, la suma de los participantes en esa fusión o adquisición deben cumplir en conjunto con superar ese número. En venta de ingresos, que es el primer criterio. Y el segundo umbral es el umbral individual. Es decir, que al menos dos de los participantes, entiendo que usualmente son dos, pero pueden ser más, eso Mauricio seguramente nos lo va a comentar más adelante, que al menos dos tengan ventas o ingresos brutos en el país, ambos umbrales se calculan en el país, de 18.000 UITs cada uno, entre 21 y 22 millones de dólares. Otra vez hay que mirar el tipo de cambio. Es decir, que al menos dos deben tener ese número superado en sus ventas o ingresos individuales. ¿Por qué nos referimos en este momento al valor de ingresos? Porque el decreto de urgencia, ese que se va a derogar en pocos días, ya en el fondo planteaba estos criterios. Lo que hizo la ley, como les contábamos, era tomar ese contenido y lamentablemente pues lo empeoró, ¿no? ¿Por qué lo empeoró? Siguiente. Porque a esos umbrales que ya estaban planteados se le añadieron otros que, manteniendo los mismos números de suma total, dice la ley 31.112, que si no se cumple con superar los umbrales por la suma del valor de ingresos o ventas brutas anuales en el país en el año previo a la operación, pues habrá que mirar también el valor de activos sumado. Es decir, si no cumple con superar los dos umbrales la transacción para ir al Indecopi a pedirle permiso
para poder ejecutarla en ventas brutas, ingresos brutos, se evalúa valor de activos. Ese es uno de los empeoramientos de la ley, porque esto es nuevo, esto no estaba en el decreto de urgencia, esta fue una sorpresa en el Congreso. Y claro, lo que se estima, seguro Mauricio lo va a comentar también más adelante, es que se incluye este criterio para aumentar la cantidad de operaciones al año que el Indecopi va a evaluar, ¿no? Porque es posible, él lo explicará mejor, que de repente las empresas no cumplen con los umbrales en ventas brutas o ingresos anuales, pero sí con valor de activos, entonces se aumenta la dificultad general por sobrecosto de ir al Indecopi a pedir este permiso, esta autorización. Se trata de una suma de valor de activos ubicados en el Perú, lo cual es lógico, es natural. El reglamento ya indica que se va a considerar el valor contable. ¿Sí? Esa es una precisión para eliminar alguna incertidumbre. Eso no significa que este criterio sea adecuado, pero ahí se rebaja un poco la incertidumbre. Y se ha hecho un énfasis especial, yo diría excesivo, pero aparentemente necesario. Lo que han dicho es, en los reglamentos y en los lineamientos en proyecto, que no se suma valor de activos con ingresos, ni ingresos con valor de activos, lo cual era de toda obviedad. Pero nos refleja que había una intención de hacer una suma, dicho en coloquial, de papas con camotes, de criterios que no son sumables para nuevamente continuar por vía reglamentaria aumentando la cantidad de operaciones que debieran pedir este permiso, esta autorización previa al Indecopi. Afortunadamente, esto último no se ha logrado reglamentariamente. Siguiente. Entonces, lo que ya nos va entregando el reglamento, recuerden que se ha publicado el primer reglamento sobre la ley, falta el segundo instrumento reglamentario sobre organización del Indecopi para que de allí se cuente en 15 días y entre en vigencia la ley, pero el primer reglamento ya está. ¿Qué nos va diciendo en alcance ese reglamento y el proyecto de lineamiento sobre qué factores se suman para evaluar si se superan los umbrales, tanto por ventas o ingresos brutos o por suma de activos en el país? En el reglamento ya se ha precisado que para fusiones, para operaciones que consistan en fusión, para operaciones que consistan en creación de empresa en común o contratos asociativos, en ambas situaciones se va a considerar ventas o ingresos brutos o valor contable de activos de todos los agentes económicos participantes y de sus grupos. Es decir, quienes los controlen y quienes otros sean controlados por quienes controlan a los participantes directos. Es decir, es una mirada amplia que sí, en el mundo se hace así, pero que finalmente al aumentar unidades de negocio dentro de un mismo grupo económico hace más fácil que se superen los umbrales, como es obvio. Cuando evaluamos qué ocurre, qué factores se suman en adquisición de derechos o acciones, que también es una de las operaciones de concentración previstas que ya hemos comentado, ahí hay una diferencia, ¿no? Las ventas o ingresos brutos anuales o el valor contable del adquirente y de su grupo es un factor para el cálculo, pero en el caso del adquirido no es su grupo hacia arriba de quienes los controlan, sino es el adquirido y los agentes hacia abajo sobre los cuales este adquirido objetivo puede ejercer control. Allí hay un criterio, sí, también de aplicación en el mundo, pero que igualmente al momento de hacer los cálculos nos va a presentar seguramente algunos retos de detalle que vamos a poder superar. Y el tercer criterio sobre adquisición del control de activos productivos operativos, nuevamente el agente adquirente y su grupo es un factor de cálculo, y en el caso del activo productivo operativo es los ingresos que ese activo genera individualmente considerado, aislado de todo el conjunto del cual ese activo pudiera ser parte de todo ese conjunto empresarial. Y ese valor contable o los ingresos será lo único que se considerará. También es francamente un estándar en el mundo, pero hay que tenerlo pues a la vista aquí, que se ha confirmado. Siguiente. La consecuencia de todo aquello, ¿no?, de estar en una de las operaciones típicas que hemos referido, que implican cambio de control, que superan los umbrales
que hemos visto que tienen la dimensión de ventas o ingresos o la dimensión de suma de activos en el país, bajo los factores de cálculo que hemos sintetizado, nos da la consecuencia de deber acudir al Indecopi para esta autorización previa antes. Por eso es previa, perdonen remarcarlo dado que es obvio, pero antes de la ejecución, es decir, antes de que ya se produzca ese cambio de control, tenemos que acudir al Indecopi y claro, veremos más adelante que hay que prepararse incluso muchísimo antes para poder tener una buena estrategia. Siguiente. Algunas reglas de detalle que vienen de la ley, que es lo que llamamos la regla antielusión. Es posible, decía la exposición de motivos, que algunos participantes en transacciones fraccionen operaciones de concentración, de fusiones o de adquisición para no superar los umbrales, con lo cual la ley dice, no, voy a tomar en cuenta lo que hagas los últimos 2 años. Si en la primera transacción no superaste umbrales y en la segunda sí, en esa segunda me deberás pedir autorización y voy a analizar todo en conjunto de manera global. Siguiente, por favor. En cuanto al procedimiento, siguiente, las posibilidades cuando uno acude al Indecopi en esta solicitud previa a la ejecución son las siguientes, ¿no? Si el Indecopi evalúa que no hay y determina que no hay una restricción significativa de la competencia, autoriza la operación. Vamos a ver luego que hay 2 fases de diferente velocidad y tiempo de demora. Pero si la operación podría, porque aquí tiene que ser como se dice con mucho respeto, un acto de adivinación económica de qué ocurrirá en el futuro, habrán informes, naturalmente, que sustenten la posición del solicitante y de copiar el suyo propio, si dicen que podría haber una restricción significativa de la competencia, va a autorizar igualmente la transacción si es que las eficiencias, eso que en simple puede ser trasladado al consumidor y al mercado, compensan esa restricción. Si las eficiencias no lo logran, va a pedir algo más, va a decir, te autorizo con condiciones, que podrían ser condiciones de conducta, congelamientos de precios, o podrían ser condiciones estructurales, despréndete de determinada unidad de negocio o de determinada unidad de distribución para mitigar ese efecto anticompetitivo y procede con la transacción. Incluso las empresas podrán ofrecer las condiciones. Esto en esa parte termina siendo una negociación compleja, pero termina siendo, y es una negociación con la autoridad válida y amparada por ley. Y finalmente, si nada de lo anterior funciona, va a denegar la autorización el Indecopi. Siguiente. Este es el gráfico del procedimiento. Cuando uno quiere saber cuánto duraría, francamente la respuesta es incierta. Gruesamente, podríamos decir que bajo lo que se llama un procedimiento de fast track, ahí donde marcamos al medio del gráfico que Indecopi de inmediato se da cuenta que no hay serias preocupaciones de competencia, es decir, las empresas de la transacción superan los umbrales, pero están en mercados distintos. Una es confección y textiles y otra es producción de acero. Claramente, seguro Indecopi dirá, aquí no hay problema, vamos rápido. Ese procedimiento podría tomar gruesamente de 3 a 4 meses siendo rápido. Pero si Indecopi, luego de la primera evaluación, después de presentar la solicitud, en los primeros 30 días ya de análisis, dice, mira, aquí hay serias preocupaciones, se abre en primera instancia y en segunda, gruesamente, un año en promedio, tal vez un mes menos que un año, 3 o 4 o 5 meses más, tal vez adicionales a un año dependiendo de la complejidad, porque ahí en el cuadro y la regulación va marcando que frente a esos plazos hay suspensiones para evaluar si es que hay una condición propuesta por la empresa para mitigar riesgos de la competencia, para pedir un informe a otra entidad. Hay suspensiones voluntarias. ¿Quién le podría decir que no a la autoridad si le dice al solicitante, quiero analizar esto con más detalle y acordemos una suspensión? Pues claramente, como es parte de una negociación, seguramente no habrá objeción de parte del solicitante y eso puede ir alargando el procedimiento. Pero aquí remarcamos una conclusión anticipada, por eso hay que prepararse muy bien, ¿no? Estratégicamente y analizar bien la posición de la transacción que uno va a proponer. Allí claramente Mauricio pues tiene amplia experiencia y de la mano con el análisis regulatorio poder tener
este procedimiento lo más apretado posible y naturalmente la predicción de si es viable o no. Siguiente. ¿Qué es lo que va a evaluar aquí Indecopi? No voy a entrar en esos detalles pues que pueden ser excesivos, pero va a evaluar el mercado, quiénes son los actores, cuál será el efecto competitivo, finalmente con la operación de concentración, tienen poder de mercado los compradores o tiene poder de mercado el oferente, los que ofrecen los bienes y servicios. ¿Es fácil que ingresen otros agentes a competir o hay muchas barreras de entrada, económicas o legales? ¿Se fortalece una posición dominante? Esas son las preguntas que se va a hacer Indecopi. Y aquí con algo que decíamos al inicio. Claro, Indecopi no ha perseguido los abusos de posición de dominio claramente en los últimos 5 o 6 años, y tal vez más. Es decir, de oficio, sin que nadie le pida, no ha detectado conductas de abuso de posición de dominio. Pero sin embargo ahora se le está entregando un paquete, ¿no? Un set de armas regulatorias para evitar que haya posición de dominio, lo cual no está penado, ni es infractor. Lo que está penado es el abuso de la posición. Por eso es que desde el inicio, en el estudio, pues creo que no hemos estado, y claramente se ha dicho, de acuerdo con una regulación de este tipo, porque si no se ha usado la esencial, que es la persecución de quien abusa, ¿qué necesidad se tiene de ahora evitar un dominio que por sí mismo no es infractor y que además puede ser contestado con competencia? No es una infracción tener dominio. ¿Por qué marcamos en rojo generación de eficiencias económicas? Porque eso es lo que claramente está a cargo de ofrecer como evidencia y prueba de quien solicita la aprobación. Así lo dice la regulación, pero además es de toda lógica. Mientras más claro sea que no hay impacto para la competencia, la operación será facilitada y aprobada. Y si hay algún impacto, probar las eficiencias que se trasladan al consumidor hacen que éstas puedan apreciarse como más valiosas y que el efecto que pudiera existir sea menos importante para provocar la autorización. Esa es una tarea de los solicitantes que va a estar claramente evidenciada. Siguiente. Ya estamos en la última parte, voy cerrando, y aquí marco en rojo eso que nunca debió estar. Este es otro empeoramiento de la ley frente al decreto de urgencia, porque con el decreto de urgencia los umbrales objetivos estaban claros y se sabía cuándo había que ir a buscar el control previo del Indecopi. Lo que ha hecho la ley, y en realidad no la ley, sino el reglamento, es abrir un camino distinto de operaciones, de fusiones y adquisiciones que pueden ser objeto de control por parte del Indecopi. Lo marcamos en rojo porque esto, primero, es ilegal, segundo, es inconveniente y no es nada bueno, por debajo de los umbrales. ¿Por qué decimos que es ilegal? Siguiente. Porque allí nomás, ¿no? Cuando uno, estoy seguro que ustedes siempre han visto en algunas normas el ámbito de aplicación, ¿qué es lo que dice la ley? Que esta ley que venimos comentando se aplica a los actos de concentración conforme a los umbrales previstos en la propia ley. Aquí no habría dónde perderse, no habría posibilidad válida de que un reglamento diga algo distinto, porque lo único que es objeto de aplicación de la ley es los actos conforme a los umbrales, y los umbrales hay que superarlos. Pese a eso, siguiente, claro, ahí vino el empeoramiento en el Congreso con actores interesados, curiosamente hasta abogados que practican esta disciplina del derecho, tratando de colaborar. No se sabe, pues, si interesadamente o desinteresadamente, se sospecha lo primero. Colocaron este artículo en la ley. Miren lo que dice, ¿no? Claro, estaba muy claro el ámbito de aplicación, pero cuando le pusieron este añadido decía que la Secretaría Técnica, que es el órgano de apoyo de la Comisión en casos no sancionadores, para emitir lineamientos, y en este proceso podrá actuar de oficio en casos donde haya indicios de que se generará posición de dominio, ¿no? Claro. Y uno diría, pero ¿y en qué casos, no? ¿En qué situación? Pero si cuando hay una conducta y se actúa de oficio es para sancionarla. Por eso al inicio poníamos una conducta, por supuesto, si hay abuso de posición de dominio,
Pero ¿para qué actuaría de oficio si el ámbito de aplicación de la ley está claro que es para operaciones que superen los umbrales? Esto que quedó así, y nosotros lo dijimos claramente como estudio, de ninguna manera debía permitir un control posterior, porque la ley no lo permite. De ninguna manera debía permitir un control ni posterior y menos por debajo de umbrales, ¿no? Siguiente. Sin embargo, el reglamento publicado hace pocos días dice que después de una operación, porque no podría ser antes si es que nadie lo pide, si es que el Indecopi evalúa que se trata de operaciones de concentración horizontal. ¿Qué significa eso? En simple, que un competidor compre al otro o que dos competidores se fusionen. Si es que esa operación de concentración horizontal está en un mercado concentrado con pocos competidores, si esa concentración horizontal, ¿no?, de repente es pequeña, pero con potencial de crecimiento, o uno de los adquiridos es una empresa innovadora. Noten que son todas categorías indeterminadas, ¿no?, y que obligan a actos de adivinación. O si es una concentración horizontal en un contexto donde antes ya se compró a otro competidor, en esos casos Indecopi tiene un año para intervenir de oficio. ¿Y qué podría hacer? Ilegalmente, lo sentimos mucho, pero hay que decirlo, hasta podría ordenar, y eso lo dice el reglamento, la enajenación de activos, la venta de activos o de acciones adquiridas. Ese reglamento en esa parte es ilegal, ¿no? Y claramente en consecuencia, por principio de jerarquía normativa, inconstitucional. Pero lo cierto es que está así escrito. Y además vean por favor el cuarto bullet de la primera parte. El reglamento dice que Indecopi en ese año podría controlar otras operaciones de concentración empresarial, es decir, ya no entre competidores, ya no horizontales, que potencialmente puedan afectar la competencia. Es como el cóctel para que si alguien plantea presión en prensa, presión política, lo digo con mucho respeto, algún congresista o algún interesado o algún adversario de la operación o alguna asociación de consumidores que acusen posibles efectos públicamente restrictivos sobre la competencia, Indecopi pueda, en una aproximación, no diré política, pero de conveniencia contextual, tomar esa operación y generar incertidumbre durante un año. Siguiente. Claro, esto en términos latos, la doctrina, yo recuerdo, lo llama contrabando reglamentario. En realidad es un reglamento ilegal. Esto podría ser objeto de una acción legal, de esas que se llaman acciones populares, ¿no?, donde un reglamento contra ley debe ser eliminado por camino judicial, o incluso por eliminación de barrera burocrática, porque esa es una barrera a la actividad empresarial y que es ilegal, que es lo que Indecopi hace de ordinario. Naturalmente, en el equipo integrado que somos en el estudio, esto lo tenemos claro y a la vista, y ya hemos recibido algunas consultas que naturalmente se están evaluando. Siguiente, vamos concluyendo. En el fondo lo que ocurre, y esto lo conversábamos con Jorge, con Mauricio, desde el inicio, desde antes del reglamento, donde se veía el peligro, lo que parece que se quiere vender, ¿no?, lo planteo metafóricamente, es la notificación voluntaria. Esto sí lo permite la ley, pero sin el problema de que Indecopi te puede buscar un año después para deshacer la operación, incluso por debajo de los umbrales, si hay un problema de presión pública, dicho en simple, no tendría ninguna lógica notificar voluntariamente algo que no supera los umbrales, una transacción que no es material, que no es significativa. Pero claro, planteado lo anterior, que es ilegal, porque no está previsto en la ley, el producto notificación voluntaria toma un sentido distinto. Es decir, si tienes alguna preocupación de que te busque yo en un año porque hay algún problema mediático o alguna presión de algún adversario, puedes notificar voluntariamente. Otra disposición para ensanchar y aumentar la cantidad de transacciones bajo el control del Indecopi. ¿Qué poder? ¿Qué poder para la autoridad, ¿no? Esto no es ilegal, pero naturalmente con lo anterior parece que es la propuesta. Si algo te preocupa, ven y evaluemos si es que hay notificación voluntaria. Siguiente, y con esto concluyo, desde la regulación,
porque ahora empieza Mauricio en breve la reflexión desde las transacciones mismas, desde el M&A, desde la regulación, algunas ideas finales. Siguiente. Es necesario un enfoque estratégico, ¿no?, en las transacciones. Ya nosotros hace 2 años, con Mauricio, con Jorge, hemos estado no solo preparándonos por las operaciones que hemos tenido en el sector eléctrico, la última que es la de Luz del Sur, para una actividad como esta, sino pues en contactos con la Universidad Católica de Chile, con expertos de otros países, y nos queda claro, por la experiencia que ya hemos generado, que no podemos entrar a una posible operación sin una estrategia previa, que evalúe todos los elementos, al menos que hemos planteado en esta primera parte durante la mañana. Y el primer elemento que debiéramos recorrer en ese enfoque estratégico es analizar, para descartar o confirmar si hay obligación regulatoria de ir al Indecopi a pedir la autorización cuando superamos los umbrales, ¿no? Esa parte donde la ley es clara y ya está planteada. Pero además, para evaluar en el tercer punto y tener una aproximación sobre los efectos de la transacción en el proceso competitivo, aun cuando no superemos los umbrales, porque ya sabemos que el Indecopi, mientras esté en vigencia ese reglamento como está, nos podría generar o nos genera un riesgo regulatorio, si es que hay alguna presión competitiva, hay agentes adversarios a la transacción, se abre un riesgo regulatorio que nos debiera llevar al cuarto punto, que es evaluar costo-beneficio de consultar a la Secretaría Técnica, que hay unas consultas no vinculantes, y eventualmente una notificación voluntaria, ¿no?, que como está el reglamento es algo que no digamos que es recomendable a priori, sino que es algo que hay que evaluar. Y finalmente, si la decisión es acudir al Indecopi en una notificación obligatoria o voluntaria, debemos estar debidamente preparados para eso, e incluso para que luego de un año, si no decidimos la notificación voluntaria, mientras el reglamento esté así, remarco eso, debemos estar igualmente preparados para que no nos sorprendan con algún acto de indagación. Perdónenme la extensión, esta es la síntesis, que es sí, compleja, pero estamos atentos a todo lo que luego nos quieran comentar. Gracias, Mauricio. Adelante. Muchas gracias, Quirino. Creo que has compartido de una manera muy clara todo el ámbito de aplicación de esta regulación. Y lo que quiero básicamente desarrollar con nuestros asistentes es tratar de entender cuál es el nivel de impacto a nivel ya más práctico que tendría esta norma en el mundo de M&A. Primero me refiero al mundo o el mercado del M&A en el Perú, luego podemos ir ya a hablar sucintamente sobre el aspecto práctico de una transacción específica. Primero en el mundo del M&A, entendido pues como el mercado de transacciones y el número de transacciones que ocurren usualmente dentro de un año en el mercado peruano. ¿Qué va a pasar aquí una vez que esta norma esté en vigencia? Hay que reconocer que un buen número de transacciones probablemente no se vean conceptualmente impactadas por la norma. Ahora, esto habría sido más claro de afirmar si nos hubiésemos quedado con una norma como con la fisonomía inicial que tenía cuando se hacía mención básicamente al tema de las ventas, ¿no? Y quiero acá ir a un caso didáctico, digamos. Vamos a asumir el caso de una empresa grande comprando una empresa chica, ¿no? Pues cuando hablamos de estos temas de control previo estamos asumiendo pues en la mente, no estamos imaginando estas pequeñas transacciones que ocurren como mayor número en el mercado a lo largo de un año, donde las empresas pues no tienen ni activos que superen en conjunto 145 millones de dólares aproximadamente, o que alguna de ellas no supere los 22 millones de dólares aproximadamente. Ahí hay un gran número de transacciones que ocurren en el mercado que están por debajo de esos umbrales. Y honestamente, creo que si están por debajo de esos umbrales,
es altamente probable que no sean transacciones que vayan a caer dentro del ámbito de la revisión de Indecopi dentro del año siguiente, porque seguramente no corresponden a compañías con una capacidad, digamos, de influir negativamente en el marco de la competitividad. Esto lo iremos aprendiendo, esto será un proceso de aprendizaje que las resoluciones de Indecopi y el resultado de las notificaciones que se hagan, de consultas previas, etcétera, y los lineamientos que vayan siendo emitidos por Indecopi nos irán haciendo aprender, ¿cierto? Hoy las cosas son como son y como dice Pierino, al haberse incorporado este criterio de discrecionalidad de Indecopi, entonces casi uno podría imaginar que todo está metido ahí, pero tratando de pensar de una manera positiva, vamos a imaginarnos qué tamaño de transacción podría estar involucrado. Entonces, vamos a asumir un escenario de un grande, ¿no es cierto?, que quiere seguir teniendo una posición relevante dentro del mercado. ¿Qué es lo que en mente de una norma de este tipo está vigente, ¿no? Entonces, es el grandazo que se está comprando una empresa más que le va a hacer incrementar su porcentaje de participación. Entonces, demos por descontado que esa empresa grande ya tiene ventas que superan los 145 millones de dólares. Entonces, el primer requisito de ventas combinadas, solo con la empresa grande, imaginemos que ya se superó. Pero ahora bien, nos falta el componente de a cuánto ascienden las ventas de la empresa adquirida. Y ahí entonces nos encontramos con ventas de 22 millones de dólares. Estas ventas de 22 millones de dólares, de primera impresión, podrían parecer un número importante, sin embargo, no necesariamente lo es. Llevémoslo al valor de esa compañía. Ya hemos dicho, damos por descontado, la empresa grande supera largamente, está queriendo crecer en el mercado, está yendo a buscar a las más pequeñas para consolidar su posición, y se encuentra con una empresa de 22 millones de dólares en ventas. Probablemente, si la operación es relevante, esta empresa chica las tenga, pero vamos a imaginar qué son 22 millones de dólares para entender qué operaciones estarán afectas, o desde qué tamaño de operación ya estaremos hablando de una transacción afecta. 22 millones de dólares en ventas, vamos a asumirle a ello, a esos 22 millones de dólares de ventas, un porcentaje, digamos, o un margen de EBITDA que esté en torno, digamos, al 25%. Entonces tenemos 22 millones de dólares de ventas en esa compañía, tiene un margen en torno al 20% de EBITDA, y digamos que el multiplicador, típica manera de valorizar compañías, para no irnos ni a lo más bajo ni a lo más alto, lo ubicamos en 7 veces. Entonces estamos hablando que 7 veces nos llevan a una transacción que está en torno a que el precio o el valor de transacción de la compañía adquirida está en torno a los 30, 35 millones de dólares. Ojo, valor de la empresa adquirida, que es distinto a precio. Porque si esa empresa de 35 millones de dólares de valor tiene deuda por 10 millones, estamos hablando de una transacción donde el precio a pagarse está en torno a los 25 millones de dólares. Esto es para que más o menos ustedes vean la magnitud a partir del primer umbral, ¿no? Que es el caso típico, la empresa grande comprando la empresa chica. Entonces, ¿cuánto más o menos debe ser el valor de esa transacción? El valor de la empresa debe estar situado en torno a los 35 millones de dólares y el precio será ese valor menos la deuda financiera neta, ¿no? Más el capital de trabajo, en fin, ya las fórmulas que queramos. Entonces, eso es para entender el tamaño de transacciones comprometidas en base a ventas. Estamos hablando de compañías de más o menos un valor de 35 millones de dólares. El problema ha venido luego cuando también nos han hablado del valor de activos. Porque claro, el valor de activos sí es complicado, ¿no? Y cuando uno revisa incluso los lineamientos prepublicados para comentarios que ha emitido ahí el regulador, se encuentra pues que se considera como activos a los activos tangibles e intangibles. Esa es la idea, es que todo eso pueda estar incluido al valor contable, dice la norma.
Y claro, el valor contable hoy por hoy es muy parecido al valor de mercado porque en aplicación de las normas IFRS, las empresas tienen que tener sus activos reflejados a su valor de mercado. Por ende, estamos hablando de activos que podrían, ni siquiera se ha distinguido entre el tipo de activo, entonces daría la impresión que es muy fácil por el lado de activos reflejados a su valor de mercado, que una transacción ya pueda caer dentro del ámbito, porque ahí no estamos hablando de una empresa que valga 35 millones de dólares como valor en términos solamente en función a sus ventas, sino que podríamos estar hablando de una empresa que no tiene unas grandes ventas, pero que el valor de sus activos sí pueda, por alguna razón, superar los 22 millones de dólares, cosa que es perfectamente posible cuando no hay una distinción o una precisión en torno a los activos. ¿Y qué tamaño tengan los activos de la empresa adquirente? De nuevo, cuando no se excluye de esto pues el inventario, ni las cuentas por cobrar, ni nada, probablemente también la empresa adquirente, si estamos hablando de una transacción relativamente relevante y de esas que se buscan de un grande tratando de expandirse en el mercado, seguramente que va a exceder de largo, sumado con la empresa adquirente, los 145 millones de dólares. Entonces, aquí es donde viene el primer problema, ¿no? Cuando ya teníamos más o menos identificado el tamaño de una empresa o el tamaño de una transacción que podía estar impactada por la norma, nos incorporan el tema del valor de activos sin ni siquiera hacer una disquisición sobre qué tipo de activos son los que deberían ser tomados en cuenta, dejando incluso el activo corriente como parte del cálculo. Entonces sí ya hemos empezado a sumar a un número mucho mayor de potenciales transacciones afectas a la norma, pero sobre todo cuando no había ningún sentido para incorporarlas en ella, porque el hecho de tener alguna clase de activos, como podrían ser inmuebles, que no tienen ningún impacto, por eso un inmueble residual dentro del contexto de la compañía, o una inversión inmobiliaria metida dentro de la compañía, ya nos está llevando al supuesto de la norma, cuando no había ninguna lógica. El gran problema ha venido luego, que es lo último que nos comentaba Pierino, cuando a esta situación que ya nos había hecho pasar de algo que más o menos podíamos calcular el tamaño de transacción que estaba metida en este asunto, nos ponen el activo que ya ni siquiera desagregan, ojalá que los lineamientos con los comentarios que se vienen haciendo pueda ayudar a aclarar, digamos, qué tipo de activos son, pero ya por la manera en que están redactadas las normas, no sé qué tanto espacio tengan los lineamientos para decir o precisar con mucho, digamos, qué activos excluirse, ojalá se pueda. A eso le sumamos ahora el criterio, ¿no? De ahí cuando se crea que pueda, pues, tener una relevancia determinada, pueden haber consideraciones del regulador, y ahí, claro, el tema se vuelve ya mucho más oscuro, ¿ok? Y si no es oscuro, al final ya será un poco intuitivo. E independientemente que sea intuitivo, casi en cualquier caso, podría haber un pequeño margen de riesgo, ¿no es cierto? De un riesgo a que el regulador, por cualquiera de las razones ya mencionadas por Pierino, porque algún proveedor se sienta que pierde capacidad de negociación, porque algún consumidor siente que la concentración lo puede afectar en términos de precios, o en fin, casi que cualquier consideración que al final termine en los medios generando presión en el regulador, nos podría ya tener que, y aquí entramos al tema específico, nos tendría que llevar a tomar ciertas decisiones cuando estemos en una transacción concreta. Lo primero es que, y aquí ya pasamos del tema macro al tema micro, lo primero es que ahora, casi con cualquier transacción que tengamos al frente, una vez que las normas estén en vigencia, vamos a tener que hacer el análisis
y probablemente, a diferencia de lo que hubiese ocurrido si el marco regulatorio no hubiese cambiado, el análisis que hagamos no vaya necesariamente a concluir de manera categórica. Y ese es el principal problema, cuando no vaya a concluir de manera categórica. Y ustedes saben que los abogados para eso somos especialistas, ¿no es cierto? Ahí cuando no hay una conclusión categórica hay un riesgo, y cuando hay un riesgo hay que regularlo en el contrato. Entonces puede, a partir de esta incertidumbre, haber un impacto en los contratos, en una gran cantidad de contratos de M&A, en donde las partes se vean obligadas a regular una circunstancia que probablemente no deba ocurrir, o que las probabilidades de que ocurra son bajísimas, pero que te van a llevar a hacer una asignación de riesgos de quién asume el riesgo de que esto pueda pasar o no en el futuro. Así que la fisonomía de un gran número de contratos probablemente vaya a cambiar una vez que esta norma entre en vigencia. Y vaya a cambiar en un número mayor a lo que debería haber cambiado, básicamente por estos ajustes que terminó teniendo la regulación, que lo único que han hecho es generar incertidumbre en el mundo transaccional. Pero además de incertidumbre, lo que han generado es una externalidad, porque lo que va a ocurrir es que cuando tengas a un potencial vendedor de la compañía, tienes un vendedor y el vendedor está analizando, llama a sus abogados, le dice, oye, y esta cuestión, mi operación va a pasar o no va a pasar por un tema de control previo. Y el abogado le va a decir, depende. ¿Depende de qué? Te preguntará el cliente. No, bueno, depende de los umbrales, aunque el problema, mira, te cuento que está este umbral de activos, está el umbral de ventas. Pucha, ya el de ventas lo entendí, el de activos, qué vaina, pero hasta ese momento tú lo que le podrás decir es, pero te cuento, ¿no es cierto?, que si le vendes esto a alguien que no está compitiendo en el mercado peruano, que no tiene operaciones en el mercado peruano, entonces no vas a tener problemas y no vas a tener que pasar por este procedimiento nuevo. Entonces, la norma lo que genera es una externalidad en la transacción, que es que yo, vendedor, voy a decir, uy, entonces me conviene venderle mejor a alguien que no tenga operaciones en el Perú, llámese un fondo de inversión extranjero sin operaciones en el Perú, o llámese a un estratégico extranjero que todavía no tenía operaciones en Perú, antes de vendérselo a un actor en el mercado peruano. Porque ya ni siquiera, cuando busca el actor en el mercado peruano, ya me metí dentro del mundo de la norma de alguna manera. Y en ese mundo de norma, como ha quedado redactado, siempre existirá esta cuestión no concluyente de que podría la transacción verse impactada por el marco regulatorio. Entonces, va a haber un incentivo a probablemente frente a ofertas que reciba ese vendedor que no tenga grandes diferencias en cuanto al monto, o que la diferencia compense no tener que asumir el riesgo, probablemente el vendedor termine optando por hacer una transacción con aquella contraparte con la que no tenga que pasar por este proceso ni asumir los riesgos de este proceso. Y eso lo que está generando es una pérdida de valor para el vendedor, porque usualmente el mayor valor esperado esté en aquel que tiene capacidad de generar sinergias con la transacción. Y como tiene capacidad de generar sinergias, puede estar dispuesto a pagar un poco más por la operación, compartiendo las sinergias entre él y el vendedor. Entonces el vendedor termina recibiendo un mayor precio en comparación con otro que no tiene ninguna sinergia que aprovechar con la transacción, y a partir de eso, entonces, esta externalidad tiene o puede tener un impacto en la decisión de venta. Entonces, aquí tenemos un tema súper práctico, ¿no es cierto? El primer asunto va a ser consultar el tema con los especialistas para saber si su venta estará o no afecta. El segundo va a ser, pucha, entonces, ¿a quién me conviene venderle? Y empieza a direccionarse el proceso
en un sentido u otro, y la decisión final de a quién venderle, probablemente sobre todo en el marco de un proceso competitivo, cuando no hayan grandes diferencias de precio en las ofertas, probablemente se inclinen en favor de quien no tendría que pasar, en quien permitiría que la transacción no pase por este proceso. ¿Y por qué es tan incómodo pasar por este proceso? Dos razones, entre otras varias. La primera es que dentro de lo que usualmente es la expectativa de un vendedor, es, mira, yo firmo el contrato, recibo el precio y listo. Esa es la transacción, llamemos pues, soñada, ¿no? El día que yo firmo el contrato, transfiero mis acciones, recibo el dinero, evidentemente, ya acá no entro en los detalles de recibo una parte, algunas se quedan garantía por contingencias, en fin, pero recibo en términos generales el precio pactado en la transacción. Eso es lo que se conocía hasta ahora siempre como la firma y cierre simultáneo, ¿no? Firmo y cierro, todo a la vez. Una norma de este tipo lo que genera es un momento entre la firma y el cierre. El problema es que ese tiempo, a diferencia de lo que son condiciones precedentes, que pueden a veces también generar un tiempo entre la firma y el cierre, que en muchos casos pueden estar bajo el control y la previsión de los agentes que firman esta operación, en un esquema de este tipo está en manos de un tercero. Y los tiempos ya no dependen siquiera de las partes involucradas, sino de la carga burocrática que pueda de alguna manera estar en manos del regulador y los recursos con los que cuente para atenderme en un plazo no determinado. Y claro, cuando uno decide vender, pueden haber circunstancias que determinen detrás de esa decisión de venta ciertas urgencias. Y esas urgencias, impactadas con una norma de este tipo, a uno lo harán pensar dos veces, ¿no es cierto?, en función a quién venderle, para evitar probablemente algún deterioro mayor del valor de la compañía en caso el cierre no se diera. Y todo el mundo, además, sus ejecutivos, trabajadores, en fin, puedan virtualmente conocer que la transacción está pasando, pero además está en una situación de relativo limbo. Lo que es, dentro de las cosas que pueden pasar una transacción, de las peores, ¿no? En fin, yo creo que aquí temas ya de recomendaciones sencillas y prácticas es claramente mirar cualquier transacción en la que uno vaya a estar involucrado desde la perspectiva ya no solamente del M&A, sino del M&A, la norma de control previo, hacer un análisis con el asesor financiero sobre cuál es la conveniencia de comprador en una transacción X, para ver si vale la pena ir directamente hacia un tipo de comprador que me evite pasar por el proceso, o tratar de entender cómo poder sobrevivir con la norma de control previo y los tiempos entre firma y cierre, las cláusulas que tendrán que regularse en el contrato serán vistas también por los asesores. Hay temas sobre los que no hemos hablado, pero que son definitivamente necesarios. Preparar el file, async de copy, implica revelar información de mucho detalle, que muchas veces las partes, sobre todo cuando es un competidor, que sería el caso típico en este escenario, no se quiere revelar sino hasta cuando ya hay absoluta seguridad de la transacción. Probablemente hay necesidad de revelar cierto nivel de información sensible para las partes. Entonces esto generará lo que se llaman los clean teams, que son personas que están por encima del bien y el mal, y que con altísimos estándares de confidencialidad podrán mirar los números, toda la estrategia y demás de la contraparte de uno y otro, para de esa manera sustentar adecuadamente ante Indecopi que la transacción debería quedar al margen de alguna de estas medidas de remediación a las cuales se refería Pierino, ¿no? Entonces, empiezan a aparecer actores, los miembros del Clean Team, actores, probablemente economistas y asesores diferentes solo a los abogados,
y asesores financieros. Dentro de los abogados empiezan a aparecer ya no solo el abogado de M&A y el de tax que estaban ahí, sino el abogado también con experiencia en temas de competencia. Entonces, hay una realidad que probablemente en los próximos días tengamos que enfrentar. Esto va a generar un retraso, alguna caída dentro del mercado de fusión de adquisiciones. Probablemente vayamos a tener alguna, ¿no es cierto?, por esta incertidumbre de qué transacciones tienen que pasar, y en aquellas que al final decidan de hacer la consulta previa o finalmente que tengan que entrar a notificar y demás y someterse al proceso, un espacio ahí de tiempo que va a diferir la ocurrencia de algunas transacciones y por ende una caída temporalmente en este año del número de transacciones cerradas en comparación con lo que uno hubiese esperado si la norma no existiese. No me aventuro a decir qué porcentaje será. Insisto, no creo que aún con todas las cuestiones que trae la norma haya más de un 15 o 20% de transacciones que deban realmente ser impactadas ya con un proceso anti-Indecopi o una solicitud de opinión previa, aunque no vinculante, etc. Pero eso es mucho decir. Eso es mucho decir, y es mucho decir además en momentos de urgencia. Y con eso termino. Yo creo que la norma no solamente terminó siendo mala por los ajustes que tuvo, sino además y principalmente inoportuna. Probablemente a esta norma teníamos que llegar en algún momento. No habíamos llegado en años y se nos ocurrió llegar en momentos de pandemia, en momentos en los que probablemente haya compañías en las que requieran entrar en un proceso de fusión o de venta como una urgencia para poder salvar puestos de trabajo, para poder mantener un espacio en el mercado, etcétera, etcétera. Y una norma de estas características les hace flaco favor en medio de las actuales circunstancias. Entonces, sí, y con esto concluyo, me parece que la norma ha sido tremendamente inoportuna. Le preguntaría al doctor Arturo Ferrari, quien actúa como moderador, si es que ha recogido alguna inquietud o algunas consultas que debamos atender, o caso contrario, daríamos por cerrado nuestro evento el día de hoy. Hola, Mauricio. Han hecho una pregunta. Preguntan, ¿estas consideraciones o precisiones sobre valor de activos podrían incluirse en las guías de umbrales? La respuesta es que sí, esperaríamos que ocurra. Lo que pasa es que la guía de umbrales no puede ir mucho más allá de la propia redacción de la norma, ¿no? Pero sí creo que hay un espacio para tratar de evitar que ciertos activos que no tienen pues ninguna relación con la capacidad o no de concentrar en una actividad en el mercado sean eventualmente tomados en cuenta, ¿no? Hay algunas cosas, por ejemplo, a nivel de ventas que en los lineamientos se han ido aclarando que está bien y son buenas, ¿no? Como por ejemplo, con precisión, lo que era evidente, pero igual lo precisan los lineamientos, es, oye, las exportaciones deduce del cálculo del umbral de ventas, ¿no? ¿Por qué? Porque esas se van al mercado exterior, no al mercado interior. Oye, las ventas que hagas de manera online, no incluyas aquellas en donde la entrega del producto ocurre fuera del país, solamente aquellas en donde la entrega del producto ocurre dentro del país. Entonces, me parece que a nivel de ventas se han incorporado, por lo menos en este lineamiento que ha sido publicado para comentarios, algunas cosas interesantes. Lo que ocurre es que esta guía o estos lineamientos prepublicados no han hecho mayor precisión con relación al tema de los activos. Es más, la precisión que han hecho es para decir, oye, recuerden que
como no se ha distinguido entre tangibles e intangibles, todos deben ser considerados. Así que no se olviden de los inventarios, las cuentas por cobrar, las marcas, etcétera, etcétera. Es una precisión, pero una precisión que no ayuda, sino más bien aclara de que estamos en un problema. Y también preguntan, ¿qué fusiones y adquisiciones que se han hecho hasta la fecha debieron estar reguladas por esta ley? No, el número es inmenso, pero valgan verdades. Probablemente esta norma que siempre anduvo dando vueltas, que parecía que salía, no salía, cuando ya entra en un modo de que sale de todas maneras, fue cuando ocurrieron 2 transacciones que terminaron teniendo una presión mediática y cuestionamientos de asociaciones de consumidores y políticos y demás muy grande, ¿no? Que fue el tema de la compra de la cadena de farmacias y la compra de la cadena de estaciones de servicios, que ocurrió hace casi 2 años. Ocurrieron muy juntas ambas transacciones y ambas tenían un alto grado de sensibilidad, ¿no es cierto? Entonces, independientemente que el tiempo pueda haber probado o no que estas adquisiciones no tuvieron un impacto mayor o no en el consumidor, etcétera, lo cierto es que, por ejemplo, esas habrían estado de todas maneras incluidas. La presión mediática es altamente probable que hubiese generado que Indecopi no apruebe esas transacciones. Y lo cierto es que probablemente fueron esas 2 las que ya pusieron esta norma en un modo de ineludible aprobación y publicación, en fin, ya tomada en cuenta a nivel del Congreso y el Ejecutivo. No sé, Pirino, ahí si quisieras añadir algo en particular sobre esto último. Sí, Mauricio, sobre eso, claro, como ya está vigente el decreto de urgencia en esta crisis que habíamos comentado días antes y ahora en la presentación, desde el 1 de marzo tú tienes formalmente vigente ese decreto de urgencia. Y alguien que quisiera incomodar alguna transacción, por ejemplo, en estos días antes de que entre en vigencia la ley que ya se viene, podría decir, aunque no tenga reglamento, esa transacción que se puede haber hecho ayer debiera estar controlada porque la ley sin reglamento igual se aplica. Ahí tienes como esa zona gris actual donde si es que hubiera algo que hacer, habría que tomar rápidamente un análisis como el que describías, previo, para tomar una posición, ¿no? Si es que hubiera algo que hacer antes de los próximos 15 o 20 días donde la ley ya estaría en vigencia. Y un comentario adicional, mira que cuando el reglamento sale, lo que hace un reglamento, pues te ordena el procedimiento, te dice cuáles son los requisitos, ¿no?, de la solicitud para pedirle a Indecopi este control previo. Quisiera referir uno que es el que nos llama la atención para tomar algunas previsiones. Dice, además de la copia del contrato en su última versión, de la estructura de propiedad, de la participación de mercado, las actividades de las empresas objeto de la transacción, debes presentar copia de las actas de las sesiones de los órganos de dirección y administración de las empresas involucradas, donde se haya discutido sobre la operación de concentración empresarial, los motivos de su celebración y sus efectos, ¿no? Entonces allí, claro, imagínate una deliberación, como siempre debe ser, muy abierta, pero recogida de una manera que luego la autoridad diga, bueno, pero aquí veo que parte de tu deliberación y tal vez dudas era el efecto que podría generar la transacción. Es decir, hay que saber incluso al interior de los órganos, cuando uno piensa en que podría haber una transacción, que eso se va a comunicar al Indecopi y hay que saberlo explicar naturalmente desde ese momento, aunque a ese momento sea potencial, ¿no? Muchas gracias, Pirino. Muchas gracias a todos nuestros participantes en este nuevo webinar organizado por el Estudio Muñiz. Como siempre, nos despedimos quedando a su disposición para cualquier duda complementaria o requerimiento que tengan a bien formularnos. Un fuerte abrazo para todos y que se mantengan en salud. Buenos días. Buenos días, gracias.